El viento golpeó su cara y movió ligeramente sus mechones de cabello castaños. Kai Chisaki estaba en una carreta, más específicamente en la parte delantera. Sus ojos miraban el paisaje sin mostrar emociones, a diferencia del paisaje blanco común en las cordilleras en donde se ubicaba el pueblo. Ahora estaba frente a un paisaje fuera de lo normal, árboles de un color verde brillante llenos de vida, aves cantando de un lugar a otro, y surcando los cielos en busca de alimento. El cielo más azul que había visto desde que despertó, las nubes más blancas y puras que sus ojos han observado. El viento no es helado, es fresco y agradable. El traqueteo de las ruedas de madera producía un molesto, pero soportable movimiento, con cada tramo del camino que avanzaban. A su lado está Masato, el cual estaba conduciendo la carreta mientras sostiene las riendas, que ataban a los dos caballos a la carreta y que hacían posible avanzar. El niño observó solo un momento más el pasaje nuevo, y luego desvió su atención al libro que tenía en sus manos. Masato observó esto, y soltó un suspiro. Esperaba que el niño estuviera un poco más emocionado por este cambio de ambiente. Si fuera Sayo, ella estaría emocionada mirando de un lado a otro, y hablando hasta por los codos. Esa era la diferencia fundamental entre ellos dos, ambos tenían una personalidad y forma de manejar las cosas completamente distintas. El anciano sabía que él y Sayo eran completamente diferentes, pero esperaba una reacción distinta. Mirando hacia atrás, probablemente fue demasiado optimista por esperar eso. Kai puede ser solo un niño, pero pareciera que no tiene interés en actuar como uno. Nunca lo había visto jugar con los demás niños de la aldea. Se pasaba todo el tiempo leyendo los libros que tenía, cuando no tenía tareas que hacer, no hablaba mucho con los demás, probablemente solo había intercambiado más de 2 palabras con él y Sayo. Miró hacia adelante, el camino aún era largo. Tal vez era un buen momento para tener una charla con el niño. Dime Kai, ¿cómo has estado últimamente? Decidió comenzar con una pregunta básica. Masato no era exactamente alguien con una amplia experiencia tratando con niños, llevaba mucho tiempo desde la última vez que había sido tan cercano con uno, desde hace años solo se había limitado a ser el médico de la región. No convivía demasiado con los aldeanos, pero aún así tenía el respeto de todos. El niño despegó la vista del libro, y respondió con una voz monótona. Bien. El anciano asintió, mientras miraba pensativo el camino. ¿Hay alguno que hayas entendido de los libros, o de lo cual tengas dudas? Después de todo, los libros son buenos para aprender cosas, pero probablemente haya conceptos que no entiendas. Masato señaló. El niño se quedó reflexionando hasta que respondió. No hay nada, al principio sí, pero luego de leer más libros, me di cuenta que en estos estaban las respuestas que buscaba. El niño dijo con una voz libre de cualquier emoción. Masato asintió. Kai estaba avanzando muy rápido con la lectura de los libros, probablemente pronto tendría que empezar con la siguiente parte de su enseñanza, la cual consistía en atender a personas y realizar pociones con hierbas, ya sea de antídotos o venenos. Es por eso que había decidido traerlo a este pequeño viaje, en el cual el niño podría empezar a ganar experiencia en el campo. Bien, aún tenemos tiempo, antes de llegar, porque no vemos lo que has aprendido. Masato diría, mientras que Kai solo asintió. Luego de unas horas por fin habían llegado. Kai estaba observando todo a su alrededor. Desde el momento en que Masato le dijo que estaban a unos minutos de llegar a la aldea, él se había puesto tenso. Odiaba la idea de estar rodeado de gente enferma, pero una vez más no podía simplemente decir que no quería venir a este viaje. Como aprendiz de Masato tiene la obligación de acompañarlo, él no quiere decepcionarlo. Entre los árboles, la aldea cada vez se hacía más visible. Casas de madera, con tejados de color rojo opaco, algunas tenían chimeneas, y se podía ver una columna de color gris oscuro elevándose desde estas. Mientras la distancia se hacía más corta, podía escuchar el inconfundible sonido de la actividad humana. Los ojos de Chisaki se mantenían fijos en el camino, en cualquier momento entrarían a la aldea. A unos 30 metros, un hombre estaba parado en medio del camino. Junto a él estaban otros 2. La mirada de Chisaki se movió a la parte de atrás de esas figuras, la aldea ahora estaba completamente expuesta a sus ojos. Podía ver a las personas caminando de un lugar a otro, y descubrió algo interesante. A pesar de estar en áreas geográficas relativamente alejadas, y estar en obviamente un mejor ambiente que la aldea de donde venían, estas personas se veían cansadas, abatidas y desanimadas.
Desde la distancia no podía notar las expresiones en los rostros de todas estas personas, pero por su postura, por su forma de caminar, podía notar que ellos eran parecidos a los aldeanos de la aldea al norte. Los caballos se detuvieron. Masato debajo de la carreta con un salto, a pesar de su edad, sus movimientos fueron ágiles y precisos. Kai permaneció sentado, actuando como un observador. Me alegra que llegaras, Masato-san. Espero que no haya sido una molestia tener que hacer todo el camino hasta aquí. El hombre que habló tenía unos 40 años, el cabello café claro, y usaba ropa ligera, botas de color café, a primera vista daba la impresión de ser una persona agradable. No fue ningún problema, Tetsuo, y dime cómo está la niña Ruri. Ha pasado un tiempo desde la última vez que la vi. Ella está bien, aunque la mayor parte del tiempo se la pasa leyendo los libros de su madre. El hombre llamado Tatsuo, dijo mientras reía, luego sus ojos dejando de ver a Masato y observo a Kai sentado en la carreta. Vaya, trajiste a un compañero de viaje, Masato-san. Masato asintió, Tetsuo se caminó hacia la dirección donde estaba Kai, y con una sonrisa aún en su rostro preguntó. Dime cómo te llamas. Kai, respondió secamente el chico, mirando al hombre sin ningún cambio en su expresión. El hombre sonrió, y extendió su mano. Mucho gusto, Kai, mi nombre es Tetsuo, espero llevarme bien contigo. Kai miró la mano del hombre como si fuera algo extraño. Sabía que era una forma de saludar, claramente lo sabía, pero eso no evitaba que él sintiera repulsión hacia esta forma de saludo. ¿Por qué las personas tenían tal hábito? Él no lo entendía, y tampoco quería entenderlo. Tetsuo, luego de unos segundos de incomodidad, alejó su mano del chico, y se rascó la cabeza. Creo que no le agradó, jaja. Él dijo con una sonrisa forzada. Masato suspiró, y le dio unas palmadas en el hombro de Tetsuo. No te preocupes, Kai es así, no le gusta tocar a otras personas. Oh, ya veo, por cierto Masato-san, ¿qué es este niño para usted? Podría ser su hijo. El hombre dijo con una sonrisa. Claramente era una broma, el hombre rió un poco, pero cuando no recibió una respuesta de Masato, lo miró de nuevo. Esta vez con los ojos ligeramente abiertos. No me diga que ese niño. Tetsuo miró a Kai, luego a Masato, luego a Kai una última vez, y luego miró a Masato con la boca abierta. Masato, que tenía una mirada seria, repentinamente estalló en una sonora carcajada. Luego de unos segundos su risa disminuyó de intensidad, y miró a Tetsuo, con una sonrisa en su cara. No, claro que no es mi hijo, es solo mi aprendiz. Oh, ya veo, por un momento pensé que en realidad era su hijo. Masato negó con la cabeza. Ya estoy viejo para eso. Bueno, ¿qué tal si vamos? Mi casa, supongo que deben de estar cansados del largo viaje. Masato asintió. Y volteó su cabeza para mirar a Kai. Vamos. Kai asintió, y se bajó de la carreta, posicionándose al lado de Masato. Bien. Los tres comenzaron a caminar, mientras los otros dos hombres que no habían hablado, se acercaron a la carreta y la llevaron a otro lugar. Mientras caminaban por el camino de tierra, Kai notó que esta aldea era más grande que la suya, y por consecuente el número de personas era mayor. Por lo visto la mayoría trabaja en el campo, a diferencia de la región del norte donde las condiciones para el cultivo de vegetales y otras plantas no era el adecuado, en esta parte las condiciones son mucho más favorables, aunque también podía ver algunos hombres con arcos en sus espaldas, probablemente irían a cazar en grupo. Kai entendió que las condiciones de vida en este lugar eran mejores que en la aldea de donde venía, pero aún hacia muchas personas parecían tan abatidas, no podía entender esto. Entonces recordó que Masato le dijo, que siempre que tuviera alguna duda le preguntara. Miró al viejo, estaba manteniendo una conversación animada con Tetsuo. Kai decidió guardar su pregunta para después. Luego de unos minutos, llegaron a una casa, una columna de humo salía de la chimenea. Tetsuo se adelantó, y abrió la puerta, extendiendo uno de sus brazos les indicó que pasarán. Masato entró sin mucha prisa, con Chisaki detrás de él. Dentro de la casa, no había mucho, era más grande que la casa de Masato, tenía una mesa de madera, con 4 sillas a los costados. Podía ver 2 puertas, de lo que Kai supuso, eran las habitaciones de esta casa. La mirada de Kai recorrió la sala en solo un segundo. Un sonido de confusión se escuchó desde detrás de la mascarilla en su cara, volteó su vista y la observó. Una niña estaba sentada en una de las sillas, tenía el pelo negro corto, apenas le llegaba a los hombros, tenía un vestido de una pieza, de color azul, sus ojos eran grandes, y adormilados. Pero su mirada no estaba en las personas que acababan de entrar a la casa, sino que estaba fijos en un libro que se encontraba entre sus manos.
Kai la miró con ligera sorpresa, era la primera vez que veía a alguien aparte de leer un libro. Si bien la aldea Sayo podía leer perfectamente, ella rara vez tocaba los libros de Masato, según ella eran demasiado aburridos, además del hecho de que en las aldeas era muy raro que los niños aprendieran a leer o escribir. Sayo y los demás niños de la aldea sabían lo básico, solo porque Masato les había enseñado. Eso significa que a esta niña alguien le había enseñado a leer. Además, por la velocidad con que cambia de página, ella parecía tener una velocidad de lectura un poco elevada. El hombre cerró la puerta detrás de ellos y caminó hacia la niña. Ruri, es de mala educación no saludar a los invitados. Él diría mientras ponía una mano sobre el cabello de la niña. La niña con recelo alzó la mirada, y miró a Masato, y luego a Kai. Chisaki no podía decirlo con total seguridad, pero la niña lo miró por más tiempo del que miró a Masato. O al menos esa fue la impresión que él tuvo. Luego Ruri dio una reverencia, y dijo en un tono tan bajo que Kai apenas si logró escucharlo: mucho gusto. Kai dio un leve asentimiento con su cabeza. Masato sonrió gentilmente. Vaya pequeña Ruri, sí que has crecido desde la última vez que te vi. Probablemente no me recuerdes, pero mi nombre es Masato, y este chico se llama Kai. Masato dijo, mientras se sentaba en una de las sillas, Kai a su lado. La niña dio un leve asentimiento, mientras sus ojos volvían al libro en sus manos. Kai miró el libro en las manos de la niña, solo por la apariencia sabía que era antiguo, y bastante usado. Las palabras que componían la portada, no podían ser vistas, solo eran borrones indescifrables, los bordes estaban deteriorados. Podía decir que esa niña había leído ese libro más veces de las que él podía pensar. Masato, que había estado viendo cómo Kai miraba a la niña, sonrió, cuando una idea cruzó por su cabeza. Hey Ruri, ¿por qué no le enseñas a este chico el pueblo? Ruri levantó la vista. Y parecía estar a punto de negarse. Pero Tetsuo se adelantó. Es una buena idea, Ruri, por favor acompaña a Kai a ver el pueblo. La niña pareció recia a levantarse, pero al final, con una cara de fastidio se levantó, y empezó a caminar hacia la puerta. Chisaki se quedó sentado, incapaz de comprender por qué Masato sugirió algo como eso, hasta que sintió la mano de Masato sobre su espalda. Kai lo miró. Vamos, Kai, tomar algo de aire fresco te ayudará. Además, la mayoría de los enfermos se encuentra en una casa un poco alejada del pueblo. Masato, prediciendo una de las preocupaciones de Chisaki, le informó de ese detalle. Kai asintió, y con pasos lentos salió de la sala. Masato sonrió, hasta que Kai salió de su vista, luego se volteó para mirar a Tetsuo. Bien, ahora, cuéntame todo lo que está pasando. Kai estaba aburrido, lo cual era raro. Desde que fue adoptado por Masato rara vez se había sentido aburrido, siempre tenía algo que hacer, ya sea leer, buscar hierbas o plantas, realizar cualquier tarea que tuviera que hacer, pero en este viaje, no podía hacer ninguna de esas cosas. No podía leer, dado que el único libro que había traído consigo, lo había terminado de leer, y Kai no es alguien que releería el mismo libro dos veces, ya había obtenido toda la información que necesitaba, y era innecesario leer por segunda vez. Kai podía sentirse orgulloso de su memoria. Escuchó el sonido de las hojas de papel moviéndose. Girando sus ojos, vio a una niña pelinegra, completamente sumergida en la lectura de su libro. Kai estaba descubriendo algo nuevo sobre sí mismo. No solo era el aburrimiento, sino que esta niña también lo irritaba, pero no de la forma en que lo hacía Sayo, la cual hablaba sin parar. Esta niña llamada Ruri, no hablaba, y por alguna razón eso lo irritaba. Tal vez porque Masato le había dicho que le enseñara el pueblo y ella no lo había hecho. No estaba muy interesado en ver el pueblo, pero le molestaba el hecho de que ella había ignorado las indicaciones de Masato. Kai se sentía molesto. Miró a la niña, y al parecer ella fue capaz de notar su mirada. No habían intercambiado ni una sola palabra desde que se conocieron hace unas horas, y Kai estaba seguro de que él no diría nada. Y una vez más, al parecer ella también sabía eso. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema conmigo? Ella dijo, sin mirarlo. No, solo estoy aburrido. Kai decidió expresar su estado de ánimo actual, tal vez al expresarlo en palabras, le ayuda a comprender mejor esta sensación. La niña asintió, y miró a su libro. Ruri habló, pero luego tomó una pausa innecesariamente larga, antes de seguir con sus palabras. ¿Te gustaría leer conmigo? Kai miró a la niña, con una mirada analítica. Él no era bueno para entender las emociones detrás de las palabras de las personas. Si una persona estaba sufriendo gritaba, si una persona estaba triste lloraba. Él sabía eso, pero no lo entendía. Sabía que en la voz de la niña había algo más que simplemente la sugerencia de leer juntos, y entonces lo notó.
Esta niña era igual a todos los demás habitantes de este pueblo. Los hombros caídos, la mirada cansada, los ojos abatidos, ella lo ocultaba mejor que los demás, pero al final, era igual a todos. Y en ese momento la mirada de Kai se volvió desdeñosa. No, la respuesta fue inmediata. Ruri miró a Kai con un ceño fruncido en su cara. ¿Por qué? ¿Por qué no? Chisaki no necesitaba responder, la respuesta era obvia, no le agradaba la idea de tener que tocar un libro tan viejo y sucio como ese. Los libros que Masato le dio para leer, siempre los limpiaba diligentemente antes de leerlos. Pero la niña pareció llegar a una conclusión distinta. Espera, ¿acaso tú no sabes leer? Sé leer, Kai afirmó tranquilamente. La niña lo miró. Ruri pensaba que este chico era demasiado orgulloso como para admitir que no sabía leer. Está bien, si estás aburrido, yo leeré en voz alta, para que escuches. Kai asintió, no tenía nada mejor que hacer. Ahora mismo ambos niños estaban sentados en un pedazo de madera, un poco alejados del pueblo, al menos lo suficiente, como para evitar ruidos molestos, que arruinaran la lectura de Ruri. La niña se aclaró la garganta, y luego con un tono más fuerte, empezó a leer. Conforme las palabras salían de la boca de la niña, Kai fue comprendiendo cuál era la temática del libro, diferencia de los libros que se enfocaban más en transmitir información, que él había leído, este libro era diferente. En pocas palabras era una recopilación de relatos cortos, de variadas temáticas. La niña leyó 3 de estos relatos cortos. El primero trataba sobre un hombre que quería conseguir su sueño, y luego de un largo camino, lo logra. El segundo trataba sobre un niño que viajó a un mundo de fantasía, y vivía aventuras, hasta que al final recibe una lección y vuelve a su mundo original. El último era un poco más oscuro que los demás. Trataba sobre la vida de un héroe, que fracasó en su misión, no logró salvar a todos, y desde ese momento fue repudiado por todos. Todos los que en algún momento lo admiraron, lo culparon por no ser lo suficientemente fuerte. Para Kai, ese fue el más realista de todos. También notó algo, un poco inquietante, se sentía bien, escuchando la melodiosa y suave voz de la niña, con el viento moviendo las hojas de los árboles cercanos, se sentía tranquilo. Cuando la niña se disponía a seguir con el siguiente relato, una voz los detuvo. Vaya, así que aquí estaban. La voz de Tetsuo hizo que ambos desviaran los ojos. ¿A dónde estaba quien habló? La niña inmediatamente se encogió y miró directamente al libro en sus manos, evitando alzar la mirada. Kai con su mirada carente de emociones observó al hombre. ¿Dónde está el viejo? Kai preguntó inmediatamente, al darse cuenta de que Masato no parecía por ningún lado. Oh, él se fue a revisar a los enfermos. Si vas por ese camino. Tetsuo señaló hacia una dirección en particular. Encontrar el recinto donde están la mayoría de los enfermos, puedes adelantarte, los alcanzaré a los dos dentro de poco. Kai no esperó ni un segundo más y comenzó a caminar hacia la dirección donde había apuntado el hombre. Después de unos cuantos pasos, su figura se perdió entre los árboles. El hombre sonrió. No pensé que realmente fueras a hablar con ese chico. Tetsuo dijo con una sonrisa. Ruri no dijo nada y continuó mirando su libro. Mientras Kai caminaba por el camino de tierra, miró el cielo, era tan grande. Nunca antes se había detenido a observar la inmensidad de este, tales preocupaciones nunca pasaron por su cabeza. Le tomó unos minutos llegar al lugar, era una casa mucho más grande que cualquiera que hubiera visto hasta ahora, lo suficientemente grande como para que en ella residieran las personas enfermas. Al igual que todas las demás casas, estaba hecha de madera. Kai se dirigió a la puerta. Y se quedó un minuto entero, antes de tomar el valor suficiente como para abrir la puerta. Sus zapatos tocaron el suelo de madera, y se escuchó un rechinido debajo de sus pies. La habitación era espaciosa. Había unas 15 camas repartidas por toda la habitación, el ambiente era tenso. Podía escuchar los gemidos de algunas de las personas acostadas en las camas, y de inmediato su cuerpo se tensó. Odiaba tener que estar en este lugar, pero sin dejar que esa incomodidad se mostrara, el camino hacia Masato, que estaba revisando a uno de los pacientes. Masato lo notó. Y de inmediato notó el malestar de Kai. Kai, ¿dónde está Tetsuo? Dijo que vendría luego. Kai respondió. Entonces notó que la persona que Masato estaba examinando, era una mujer, tenía el cabello negro, usaba ropa holgada, los rasgos de su cara eran finos, obviamente era hermosa, aunque su belleza natural se veía opacada por las bolsas debajo de sus ojos, y su boca curvada hacia abajo. Podía ver el malestar en sus ojos. Esta mujer, sonrió cálidamente, cuando sus ojos se encontraron con los de él. Apartando la vista, Chisaki miró al viejo.
La pregunta en la mirada del niño era evidente. Ella es, María, la madre de Ruri. Kai asintió. Bueno, ¿qué tal si revisamos a los pacientes, para ver cuál es el problema? Durante las próximas horas, los dos revisaron a todos los que estaban en la habitación. La mayoría tenía los mismos síntomas, entre los cuales estaban náusea, sarpullido, dificultad para respirar, pupilas dilatadas, temblores y convulsiones. Chisaki siempre mantenía una distancia relativamente alejada de todos, solo limitándose a observar y tratar de relacionar los síntomas con algunas de las enfermedades comunes de esta parte del imperio. Tetsuo llegó luego de un rato. Cuando el sol estaba a punto de ocultarse, todos volvieron a la casa de Tetsuo. Mientras camina hacia la casa del hombre, el viejo habló. Dime, Kai, ¿cuál es tu conclusión, basado en los síntomas? Kai se mantuvo un momento, en silencio, ordenando sus pensamientos. Es veneno, dijo tranquilamente. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Gritó Tetsuo. Masato estaba más tranquilo. Y respondió. Si yo también pienso lo mismo. Pero el problema ahora, es cómo pasó esto, ¿acaso fue algo accidental, o tal vez, fue provocado por alguien? Masato miró a la luna, que se elevaba sobre ellos. Chisaki siguió su mirada. Y entonces lo vio. Por primera vez vio a Masato enojado, la ira en sus ojos era visible. Y entonces, en este viaje, sin que Chisaki fuera consciente de ello, él vería por primera vez, lo enfermos que están los humanos.